Hola, hola, estimados compañeros, bienvenidos a la cuarta sesión del curso. En esta oportunidad trabajaremos bajo la modalidad asincrónica. Voy a explicarles un poquito cuáles son las actividades que vamos a realizar esta semana. Para eso vamos a revisar la ruta de aprendizaje que tenemos para el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a observar es que tenemos la ruta de aprendizaje número 4. Como les estaba mencionando, vamos a trabajar bajo la modalidad asíncrona. La frase que rige esta semana es el tema de la curiosidad. Para eso tenemos la siguiente frase. La curiosidad es el neurotransmisor que enciende el aprendizaje en la mediación pedagógica. Despertar esa chispa es abrir la puerta a mundos infinitos de conocimiento. Y es que vamos a estar trabajando la curiosidad y en otras semanas, en la semana siguiente, el asombro. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos neurotransmisores para generar, para despertar el interés de nuestros aprendientes y sobre todo para crear un aprendizaje significativo? Entonces vamos a trabajar bajo esa dinámica. El propósito de aprendizaje es organizar las actividades relacionadas con la dinámica creativa de la vida misma mediante el trabajo interactivo en comunidades de aprendizaje, cambio de roles, foros para la transformación innovadora en los diferentes procesos de aprendizaje. El resultado de aprendizaje de la sesión, integrar las habilidades creativas en la elaboración de recursos didácticos desde el trabajo colaborativo, fomentando la curiosidad y el interés de las personas. El contenido curricular del programa de estudios que trabajaremos es la curiosidad. ¿Para qué vamos a ingresar? Bueno, vamos a ingresar al campus virtual, ¿verdad? Se encuentra el enlace y vamos a realizar las siguientes actividades asincrónicas. Algunas son individuales, otras son en trabajo en comunidades de aprendizaje. Lo primero es observar este video. Si ya lo estás haciendo, ya cumpliste con la actividad número 1. La número 2, lee la ruta de aprendizaje que aquí le estamos leyendo en conjunto. Número 3, vamos a realizar la lectura de forma individual. Número 3, que es la curiosidad en el desarrollo cognitivo, un análisis teórico. Entonces vamos a ver este artículo que nos explica un poquito acerca de qué es la curiosidad y cómo la podemos desarrollar en las diferentes etapas de la vida. Son 20 paginitas que vamos a dedicarle tiempo a leerlo porque es muy importante para esta parte del curso. Después, en la actividad número 4, vamos a participar en el foro titulado Pequeños Grandes Exploradores, curiosos desde la niñez. ¿Y cuál es el énfasis de esta actividad, compañeros? Es completar un foro donde cada uno de ustedes va a presentar una foto de cuando eran niños haciendo alguna actividad creativa. Si no tienen ninguna foto haciendo alguna actividad creativa, pues una foto de cuando eran pequeñitos. Eso es la principal objetivo, que cada uno presente una foto de su niñez y que esté relacionado con la creatividad, con la innovación, con la curiosidad que nos caracteriza al niño y que muchas veces perdemos esa esencia de estar atentos a la naturaleza, a lo que nos rodea, despertar el interés, la creatividad, porque cuando somos niños tenemos todas esas habilidades muy desarrolladas y bueno, los niños de antes. Ahora los niños pasan jugando metidos en el celular, pero el principal objetivo es recordar que esas habilidades las podemos exponenciar muchísimo más si nosotros somos conscientes de que en alguna etapa de nuestras vidas pues ya teníamos esas habilidades y las usábamos muchísimo, pero con el paso de los años tendemos a dejarlas un poquito de lado por hacer las cosas un poco más mecánicas o rutinarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este foro? Bueno, aquí se encuentra el foro en el cual ustedes van a ingresar. Luego, cada participante deberá publicar una foto de su niñez realizando alguna actividad creativa. Entonces, van a crear un post, van a crear una publicación donde adjunten esa foto. Segundo, van a compartir con sus compañeros una reflexión personal sobre cómo ha sido el desarrollo de la curiosidad a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Van a compartir una reflexión de cómo ha sido, una pequeña reflexión, algo muy corto, cómo ha sido el desarrollo de esa curiosidad, si han sido curiosos desde pequeños, si la curiosidad pueden contar alguna anécdota, si por curiosos les pasó alguna torta, se ganaron alguna torta, bueno.
Este es el espacio para compartir un poquito de su experiencia creativa, su experiencia en la curiosidad, utilizando estos términos. Y van a realizar un análisis y reflexión considerando la lectura número 3. Para esto, compañeros, entonces vamos a considerar cualquiera de las siguientes preguntas. Vienen 10 preguntitas que ustedes pueden considerar, todas están relacionadas, 9, 8 preguntas por ahí, relacionadas con la lectura. Entonces, van a publicar una foto, contar una experiencia de cómo ha sido su proceso creativo o la parte del despertar de la curiosidad, si los han metido en alguna torta, y van a trabajar también una de las preguntas preguntas problemas sobre la lectura y la van a relacionar de cómo se trabaja la curiosidad desde la niñez, cómo ha sido su experiencia a lo largo de los años, si todavía siguen siendo personas curiosas y les ha permitido pues solucionar problemas o por el contrario la curiosidad ya la han ido pues dejando un poquito de lado. ¿Cómo ha sido ese proceso? También pueden referirse a la creatividad también y a la innovación desde la etapa de la niñez hasta la etapa actual, considerando cualquiera de estas preguntas que ustedes tienen por ahí. Luego vamos a realizar el segundo trabajo en comunidades de aprendientes, que tiene un valor de 15%, que es la naturaleza creativa y la cultura innovadora, donde cada comunidad va a diseñar un proyecto creativo utilizando elementos de la naturaleza. Bueno, ahorita vamos a ver las indicaciones específicas. El proyecto creativo sobre uno de los temas de los programas de estudio de educación técnica para ser ejecutado en estudiantes de 10º o 11º año. Pueden escoger cualquiera de los 2 años. Como premisa fundamental, el proyecto se planificará para ser desarrollado con elementos disponibles de la naturaleza. Y aquí viene la fecha de entrega, el próximo sábado, antes de las 7:59. Y ya vamos a ver esas orientaciones metodológicas específicas. El tipo de evaluación de este segundo trabajo es de un 15% y se va a utilizar la rúbrica que se encuentra en el plan de aprendizaje de el curso. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es las orientaciones específicas de esta otra actividad que tenemos, que es el segundo trabajo en comunidades de aprendizaje. En este segundo trabajo en comunidades de aprendizaje, vamos a trabajar lo que es la curiosidad aplicado a elementos de la naturaleza. Entonces, la naturaleza creativa, todo lo que nos rodea, entonces ustedes van a pensar en un proyecto que puedan trabajar con estudiantes de 10º o 11º año en educación técnica y que podrían aplicarlo con elementos de la naturaleza. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la fecha de entrega es sábado 18. Actividades. La actividad es para ser resuelta en comunidades de aprendizaje. Es muy importante que aprovechen el tiempo disponible de la sesión asincrónica para diseñar este tipo de trabajo. Para completar esta actividad, cada comunidad elegirá de forma colaborativa un tema en los programas de estudio. Entonces, no importa si hay 4 o 5 integrantes con especialidades diferentes, que unos son de contabilidad, otros de secretariado, otros de ASA, otros son de inglés. No, vamos a crear un tema que nos permita de forma colaborativa trabajar el proyecto. Es decir, van a proponer un tema que les permita a todos que sea fácil de trabajar y de poder desarrollar este proyecto. Aquí de igual forma encuentran el enlace para acceder a los programas de estudio en educación técnica, para que ustedes puedan ver y escoger alguno de los temas. A partir de la temática seleccionada van a planificar un proyecto creativo, algo corto, no tienen por qué ser muy extenso, para ser desarrollados con elementos disponibles. Entonces recuerden que esa es la premisa fundamental. Un proyecto que los chicos van a desarrollar y que donde se utilicen elementos de la naturaleza o elementos que encuentren en sus casas, en cualquier parte, pero que nos permita construir un proyecto creativo. Para la socialización de la actividad únicamente se va a mostrar la planificación, no hay que ejecutarlo. Entonces, cuando vamos a socializar en la próxima sesión sincrónica, no hay que ejecutar este proyecto, sino que por el contrario, nada más lo vamos a planificar. 4.5. Diseñe una presentación del proyecto en formato PDF. Entonces, esto lo van a hacer en formato PDF para realizar la presentación, una presentación, una exposición de qué hicieron, cuál es la propuesta de proyecto. Va a tener la primera parte administrativa donde van a mencionar una institución, pueden dejarlo en el centro de formación, no pasa nada. El nivel educativo con el que están trabajando, si es 10º, 11º, 12º, puede ser libre, ¿no? No tengo problema en que escojan cualquier tema de cualquier nivel. Los docentes responsables, que son ustedes, compañeros, el periodo electivo,
El año, el periodo lectivo es básicamente si es el primer o segundo semestre, que es en los que se divide el periodo lectivo en secundaria. El año, la especialidad que ustedes escogieron, si es informática, si es inglés, bueno, la especialidad y la área técnica. Entonces aquí recordemos que las especialidades técnicas, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en contabilidad, van a tener subáreas. Las subáreas son materias que se van a dar en cada una de las especialidades técnicas. Entonces, usted ingresa, por ejemplo, a agropecuaria y van a encontrar una serie de programas de estudio que son las subáreas técnicas. Entonces, ustedes van a escoger una subárea técnica, por ejemplo, en contabilidad podría ser costos y gastos, que es una subárea técnica. Entonces, ahí van a trabajar, buscar un tema de ese programa de estudios y lo van a anotar en este apartado. Van a buscar un resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje se le llama resultado de aprendizaje objetivo, criterio de evaluación. El resultado que ustedes van a desarrollar. ¿Cuál es ese resultado? Entonces vamos a trabajar los valores desde una perspectiva ética en la contabilidad, por ejemplo. Estoy diciendo un supuesto. Ustedes escogen el resultado que más se les permita desarrollar o el desarrollo sostenible en el secretariado ejecutivo, por ejemplo. Entonces ustedes pueden utilizar este tema como una estrategia. Luego la unidad temática o los contenidos curriculares que van a desarrollar, los recursos y materiales que se requieren. Ahí van a hacer una lista de todos los recursos que el estudiante va a requerir, si va a requerir hojas, si va a requerir tijeras, todo lo que el estudiante va a necesitar, piedras, plantas, flores, lo que ustedes gusten que el estudiante va a traer. Luego las experiencias de aprendizaje. Aquí van a explicar detalladamente las experiencias de aprendizaje o pasos que el estudiante debe realizar para lograr el proyecto con elementos de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasos tiene que hacer el estudiante? Muy detallados de qué va a hacer el estudiante con este proceso creativo, que es lo que ustedes nos van a explicar. Pero no solo eso, nos vamos a apegar a las fases del aprendizaje basado en proyectos. Ustedes como profesores de educación técnica, todos van a tener que desarrollar el componente de proyectos en los centros educativos de secundaria. Y las fases del aprendizaje basado en proyectos son 4. Son activación, investigación, realización y difusión. Entonces, vamos a plantear estas actividades que van a hacer el estudiante en 4 fases. Entonces, colocan fase 1, activación. ¿Qué van a hacer los estudiantes en la fase 1? Bueno, el objetivo de esta fase es generar interés, motivación inicial en los participantes. Es el punto de partida donde se introduce la temática y se busca conectar con los participantes con los recursos naturales. Entonces, una actividad inicial, una actividad rompehielo, una actividad motivadora que le permite a los estudiantes conectar con los elementos de la naturaleza, relacionar el tema, nos permite también diagnosticar qué saben, qué conocen los estudiantes sobre el tema y cómo y cuál es el nivel de profundidad que nosotros podemos desarrollar en este proyecto. Entonces, una fase indagatoria, una fase de despertar de la curiosidad para desarrollar el proyecto. La segunda fase es la investigación. El objetivo de esta fase es profundizar en el tema, explorar cómo los materiales naturales pueden ser utilizados en el proyecto. Aquí se fomenta el pensamiento crítico, la curiosidad por descubrir más sobre el entorno natural. Entonces aquí el objetivo es que los estudiantes profundicen un poquito, no solamente con los materiales, sino con la temática que estamos trabajando. Si es el desarrollo sostenible, entonces que indaguen un poquito sobre el desarrollo sostenible, qué alternativas están usando, entonces que ustedes puedan profundizar un poquito más sobre el tema. En la tercera fase es la realización y en esta fase es la fase de creación o producción. Aquí los participantes aplican lo aprendido y dan forma a su proyecto utilizando los elementos naturales. Por eso hoy estamos con este fondo de pantalla que es sobre la naturaleza. Entonces aquí ustedes van a tratar de que los estudiantes con recursos de la naturaleza puedan crear un proyecto creativo, innovador, totalmente espontáneo que les permita, pues, pensar divergente, que es lo que estamos trabajando en estas semanas del curso. Pensar divergente, ¿para qué? Para poder desarrollar resolución de problemas. Y en la última etapa, ustedes van a explicar qué es la difusión, qué es la socialización del proyecto, una exposición de los resultados y donde ustedes van a decir cómo lo van a hacer a los estudiantes. Por último,
plantear una posible evaluación. Aquí no les voy a pedir nada, por supuesto, elaborado, no hemos llevado el curso de evaluación que se da en el último cuatrimestre, pero aquí es pensando cómo vamos a trabajar la evaluación, cómo se podría trabajar si implementando una rúbrica, si podríamos implementar una lista de cotejo, si podríamos, ¿qué podríamos hacer para evaluar este proyecto? Y por último, adjuntamos las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué apartado debe tener? De la a la G. Eso es lo que debe tener la presentacioncita. Como les digo, nada demasiado extenso, sino algo más bien concreto y puntual de cómo ustedes utilizarían los elementos naturales aplicado a uno de los resultados de aprendizaje de los programas de estudio. Como parte de la actividad, la socialización de proyectos se va a realizar durante la siguiente sesión, solamente 10 minutos para socializar este proyecto. Es algo breve, es como ustedes van a contarnos en qué consiste el proyecto y básicamente qué esperaban para cada fase del proyecto. Solamente se asigna calificación a los que estén presentes en la sesión sincrónica y que participen de la actividad, y uno de los miembros sube el trabajo, el PDF, al segundo trabajo en comunidades de aprendizaje. Yo les solicité en PDF, pero también pueden hacerlo con un enlace como ya habíamos trabajado en otra sesión. Y aquí viene la evaluación de básicamente cómo se les va a evaluar. Incluye también la socialización de los resultados. Entonces, compañeros, compañeras, esto es lo que vamos a hacer en esta semana asincrónica. Entonces, recordarles, lo primero que vamos a hacer es leer la ruta de aprendizaje. Lo segundo, que es muy importante, ver este video, si ya cumplieron con eso, excelente. Lo tercero, vamos a realizar la lectura 03, que viene toda la parte teórica de cómo se trabaja la curiosidad, sobre todo cómo podemos desarrollarla en nuestros estudiantes. Inclusive viene la parte de algunos casos que se pueden desarrollar o que se tomaron en el estudio. Tres, vamos a participar en el foro donde ustedes son los grandes curiosos, cómo eran de niños, cómo estaba la curiosidad, la creatividad, la innovación de niños y si eso ha cambiado a lo largo de nuestras vidas, considerando también los temas que se trabajaron en la lectura número 3. Tiene que haber esa reflexión cruzada entre cómo era la niñez y cómo es la curiosidad y la lectura. Ese análisis cruzado lo vamos a realizar en este foro que tenemos. Y la tercera, lo último, perdón, es el segundo trabajo en comunidades, donde recuerden, vamos a crear un proyecto creativo a partir de uno de los temas o resultados de aprendizaje de los programas de estudio. Compañeros y compañeras, eso sería todo por esta semana. Cualquier duda o consulta, estamos para ayudarles. Que tengan una linda semana.